Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Fergia, de la Fergia Academy. Hoy yo soy Santiago Ballester, ejecutivo comercial de Fergia, y hoy vamos a estar junto con Franco Lomelo de Huawei, repasando lo que son las características y ventajas de los optimizadores de Huawei. Bueno, antes de comenzar con el webinar, con la parte más técnica del webinar, vamos a ver un poco lo que es la empresa Fergia, de dónde surge y cuáles son, cuál es un poco la idea de la empresa. Fergia es una empresa dedicada a la distribución de equipamiento fotovoltaico, tanto en Argentina como en Uruguay. Estamos asociados al grupo IMSA, que es una empresa líder en la fabricación de conductores eléctricos en Argentina, y en Uruguay con la empresa Neorol, que también se dedican a la fabricación de conductores eléctricos y también son parte del grupo. Nos gusta decir a nosotros que tenemos alianzas estratégicas con aquellas marcas con las que trabajamos, entre las cuales la principal es Huawei. La idea de Fergia es no solo ser distribuidores de equipamientos, sino también acompañar el desarrollo de la industria fotovoltaica a través de la provisión del mejor equipamiento posible, del asesoramiento antes de la venta, después de la venta, en la postventa, la capacitación de nuestros clientes instaladores y también en el desarrollo de la industria. Las marcas que tenemos, en las cuales representamos dentro de Fergia son, Huawei, que ya la hemos mencionado, que es líder mundial en la venta de inversores para los sistemas fotovoltaicos. LONGi, que también es el líder mundial en la fabricación de paneles fotovoltaicos, de celdas monocristalinas con la tecnología PERC. Y luego somos también distribuidores y asociados de la empresa IMSA, líder nacional en la fabricación de conductores. Y además también tenemos lo que es la línea SolarMet de estructuras para paneles fotovoltaicos, desarrollada en conjunto con Aluar, realizadas en aluminio de primera calidad, cual es uno de los mejores materiales para este tipo de equipamiento. Dentro de Fergia contamos con centros de distribución en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Santa Fe. En esos puntos entregamos sin costo a todos nuestros clientes. Acá, para dar un pantallazo más general de todas las marcas que representamos, aparte de las que ya mencionamos, somos representantes oficiales de la marca italiana de sistemas de bombeo solar Nastec. Son líderes en el rubro, una marca bien establecida en Europa, líder en el rubro de bombeo solar. También distribuimos el equipamiento de Power Meter, que son sistemas de medición inteligentes para medición de energía y distintos parámetros de consumo eléctrico. Estos medidores Power Meter son compatibles con toda la línea de inversores Huawei, con lo cual se pueden instalar en conjunto con los sistemas fotovoltaicos que vendemos. También distribuimos los equipos inversores off-grid marca Cumax, que es una marca argentina de inversores off-grid, que tienen un gran servicio de preventa y de postventa, con lo cual si tienen cualquier tipo de consulta respecto a estos equipos, pueden consultarnos tanto a nosotros como al equipo de Cumax, que está más que dispuesto a ayudar. Y en lo que es almacenamiento, tenemos una alianza estratégica con Union Bat, que tiene baterías de plomo ácido de todos los tipos y son fabricantes también, tienen la fabricación local de empresas de marcas internacionales de baterías. Finalmente, antes de terminar, quería mencionar un poco la otra pata de Fergia,
que es el acompañamiento del crecimiento de esta industria. Sabemos que es fundamental para que la industria fotovoltaica se establezca bien en el país es realizar instalaciones de calidad. Eso no solo implica contar con equipamiento de primera línea y de buena calidad, sino también con que las empresas que realizan las instalaciones estén bien capacitadas y conozcan bien el sector y la técnica de instalación. Con lo cual, nosotros desarrollamos este tipo de webinars, también desarrollamos cursos para ver ciertos aspectos en mayor profundidad y constantemente estamos sacando nuevas ediciones que van cubriendo todos los distintos aspectos de las instalaciones fotovoltaicas. Bueno, habiendo dicho esto, soy Santiago Ballester, los dejo con Franco Lomelo, que les va a pasar a explicar un poco las características y ventajas de los optimizadores de Huawei. Hola Franco, ¿cómo andás? Bueno, gracias Santiago por la presentación. Bienvenidos a todos una vez más a este nuevo webinar que presentamos en conjunto entre Huawei y Efergia. Uno de tantos más que hemos tenido. La idea de hoy es hablar un poco sobre los optimizadores, que son unos dispositivos que tenemos en Huawei para mejorar y, bueno, no solamente mejorar la performance, sino también un montón de funciones que vamos a ver hoy. Y bueno, la idea es ver un poco el temario que les voy a contar a continuación. En primer lugar, hablar en detenimiento de lo que es un optimizador de potencia, que van a ver que es algo realmente muy sencillo. Luego vamos a explicar cómo funciona el optimizador, cuáles son las ventajas. Y luego vamos a hablar un poquito sobre algunas de las... justamente estas ventajas, ¿no? De, por ejemplo, poder lograr cadenas más largas, streams más largos. Vamos a hablar un poco también sobre la instalación, que verán que es muy sencillo, tanto la instalación como el emparejamiento con los inversores. Y otra de las grandes ventajas que vamos a tener, que es el monitoreo a nivel módulo y de ver toda esa información en un layout. Bueno, un optimizador de potencia, en definitiva, es algo tan sencillo como un conversor de SDC, es decir, que trabaja en corriente continua, que lo vamos a conectar al módulo fotovoltaico, principalmente con tres objetivos, ¿ok? En primer lugar, capturar el punto de máxima potencia del módulo, es decir, que ya pasemos a tener una optimización de la generación no a nivel string, como es habitual, sino a nivel módulo, ¿bien? Nosotros sabemos que lo que son otros inversores de la gama residencial, monofásica y trifásica, tienen un MPPT por cada uno de los strings, ¿no? Tienen 2 strings y 2 MPPTs que son independientes, ¿ok? Pero bueno, ese string trabaja en conjunto, es decir, que todos los módulos están conectados en serie, por lo tanto, si uno se ve afectado por algún motivo, toda la cadena se ve afectada, ¿ok? Entonces, lo que logramos con esto es justamente que esa maximización del punto de máxima potencia sea a nivel módulo, ¿bien? El otro objetivo que tenemos es el apagado a una tensión segura, ¿sí? A un voltaje seguro, en caso de necesidad, que también lo vamos a ver en detalle, y también permitir el monitoreo a nivel módulo. Lo mismo que antes, nosotros en una instalación convencional tenemos un monitoreo a nivel string, ¿ok? Y en el caso de tener los optimizadores, nuestro monitoreo pasa a ser a nivel módulo. Es decir, yo sé en todo momento qué está pasando en mi módulo en tensión, corriente, potencia y demás. ¿Bien? Y lo mismo con las alarmas, que también lo vamos a ver en detalle. El modo de conexión es realmente muy sencillo. En definitiva, se va a conectar la salida del módulo fotovoltaico, la vamos a conectar a la entrada del optimizador, y la salida del optimizador la vamos a conectar como si fuera el módulo. Es decir, vamos a conectar cada salida de optimizador en serie para lograr nuestra cadena, ¿bien? Con la cantidad de módulos que sea que estamos teniendo. Bueno, las funciones que tenemos en definitiva son las más notables, son estas 5 que vamos a ver ahora. En primer lugar, tenemos la optimización de potencia a nivel módulo, que como mencionábamos en un caso de un string sin optimizadores, vamos a estar rastreando un punto de máxima potencia de toda una cadena, ¿ok? Por lo tanto, no va a ser el óptimo individualmente, sino todo el conjunto, ¿bien? Acá tenemos las curvas de corriente contra tensión y de potencia contra tensión, y en definitiva lo que se busca es que la curva de abajo, la que está en color negro, una línea sólida, tratar de buscar ese punto máximo, ¿ok? Entonces, justamente
lo que va a hacer es tratar de variar el punto de operación para que cada módulo independientemente tenga su propia tensión y su propia corriente hasta alcanzar el punto máximo. ¿Okay? En segundo lugar, el apagado rápido. Esto lo que nos permite es que ante determinados casos, como por ejemplo que el inversor esté apagado o que no haya corriente alterna o que haya cualquier otro tipo de falla o que la radiación no sea suficiente, bueno, ante distintos casos, lo que logramos es que la tensión de salida de esos optimizadores y por ende todo el string que yo voy a estar teniendo es llevarla a 0 volt, ¿okay? Llevarla a una tensión segura de manera tal que pueda, digamos, realizar la operación y mantenimiento en condiciones de total seguridad. ¿Okay? En tercer lugar tenemos el layout de ubicación de los módulos, porque esto que decíamos de que no solamente vamos a tener optimizar cada módulo a nivel potencia, a nivel generación, también nos va a permitir mostrar en un layout justamente cómo está nuestra instalación. Entonces yo voy a saber en mi diagrama, digamos, voy a hacer específicamente cuál es cada uno de los módulos, que bueno, eso ya lo vamos a hacer como lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bien, y esto también nos va a facilitar sobre todo la operación y mantenimiento, porque si yo tengo una falla, miro el diagrama y sé cuál es el módulo y voy y lo atiendo. Bien. También nos va a ayudar respecto a lo que es el diseño, en primer lugar para un diseño más flexible, porque nos va a permitir que los módulos de un mismo string, bien, estén con orientaciones distintas, por ejemplo. Nosotros sabemos que en una instalación convencional sin optimizadores, cada uno de los módulos tiene que estar en idénticas condiciones para que ese punto de máxima potencia sea traqueado en todos los módulos a la vez, ¿bien? Yo no puedo poner un módulo con una inclinación o con una orientación y otro módulo con otra, ¿bien? Deben estar todos iguales. Bueno, en el caso de tener optimizadores, yo puedo hacerlo sin problema esto. O puedo, si yo sé que tengo, por ejemplo, un módulo que usualmente está sombreado o a determinada hora justo tengo una antena, un techo, un árbol que me genera sombra, bueno, puedo ponerlo y no me va a afectar, ¿okay? Y también nos va a ayudar a hacer strings más largos y esto nos va a permitir, en definitiva, bueno, lograr relaciones de CAC más grandes, porque bueno, eso tiene muchas ventajas, y también reducir los costos, porque si yo de repente puedo reducir un string, en definitiva voy a estar reduciendo el cable que voy a tener que instalar y mis costos van a ser menores. Bueno, vamos a hablar entonces cómo funciona en definitiva un optimizar un sistema fotovoltaico, que como decíamos era digamos, un conversor de CDC, que en definitiva va a tener dos modos de operación, un modo bypass y un modo back. Bien, el modo bypass sería el modo trivial en el cual la salida del optimizador es exactamente igual a la entrada del optimizador, es decir, a la salida del módulo fotovoltaico. En este caso, el optimizador es como si no estuviera, ¿ok? No, en cuanto a generación hablamos, ¿no? Es como si no estuviera. Y en el modo back lo que hace es el sistema bajar la tensión de salida, o sea que lograr que la tensión de salida sea menor que la tensión de entrada, o sea, la tensión del módulo fotovoltaico, y aumentar la corriente, ¿ok? De manera tal que nosotros nos aseguramos que esa potencia que yo estoy teniendo va a ser la misma. Vamos a verlo en detalle. Y esto, bueno, es como es esta inversión en dos etapas que nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces tenemos una primera inversión que es de CDC y otra segunda inversión que es la inversión justamente de DC-AC para producir la alterna. Hago una pausa que no lo dije de entrada, pero tenemos un modo de preguntas y respuestas en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas, como veo ahí que Marcelo hizo, ¿sí? Fíjense que justo al lado tiene un signito de pregunta, y cuando finalice la presentación nosotros proyectamos esas preguntas y las vamos respondiendo para bueno, evacuar todas las dudas, ¿okay? Ese es el modo que vamos a hacer para las preguntas y respuestas. No las pongan directamente en el chat porque se pierden, ¿ok? Y al final no las vamos a poder presentar. Bueno, otro tema importante es cómo es el proceso de arranque del optimizador, ¿sí? Durante la noche los optimizadores lo que hacen es asegurar que la salida es 0 volt, ¿bien? De manera tal que es seguro estar ahí arriba, si bien obviamente no voy a estar haciendo operación y mantenimiento durante la noche, o sí, dependerá del tipo de mantenimiento que tengo que hacer, pero bueno, en definitiva lo que nos aseguramos es que la salida es 0 volt, ¿ok? De repente cuando cuando amanece y empieza a haber radiación, el optimizador lo que hace es encenderse y empezar a comunicarse con el inversor, ¿okay? Empieza a figurar online, lo vamos a ver que figura como que está en verde, que el inversor lo está detectando y que se está comunicando por esta comunicación que le llamamos en bus.
que también les vamos a explicar un poquito sobre el final. En este caso la radiación no es suficiente, entonces la tensión de salida sigue siendo 0. ¿Okay? Ya cuando el sol levantó un poquito más, voy a tener radiación suficiente y ahí es cuando el optimizador empieza a funcionar, bien, como decíamos originalmente, ¿no? Tratando de buscar el punto de máxima potencia para optimizar la generación. Bien. Bueno, este, como decíamos, es el modo bypass, en el cual podemos ver que tenemos el módulo fotovoltaico, luego tenemos el optimizador. Como pueden ver, está conectado como si fuera en paralelo, ¿no? Porque en definitiva estamos conectando la salida del módulo a la entrada del optimizador. Y podemos observar en este caso que la tensión es de 35 volts, la corriente de 8 amperes, por lo tanto la potencia de 280 watts, y a la salida tengo exactamente lo mismo, ¿ok? Veo que la tensión no varió, la corriente tampoco, y obviamente la potencia tampoco, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el optimizador empieza a trabajar en modo back? Fíjense que por el motivo que sea, que puede ser por un tema de máxima potencia, o un tema de optimizar toda la cadena, o por lo que sea, este dispositivo, este optimizador, perdón, necesitaba que la tensión de salida fuera un poco menor, en realidad que la corriente de salida sea un poco mayor, ¿no? Entonces lo que hace es bajar la tensión a 28 volts, subir la corriente a 10 amperes y en definitiva la potencia que yo estoy teniendo siguen siendo esos 280 watts, ¿ok? De manera tal que yo ahora voy a obtener digamos, para mi sistema, este módulo fotovoltaico, porque en definitiva lo ve como un módulo fotovoltaico, va a tener una tensión de 28 volts y una corriente de 10 amperes. Bien, ahora ¿qué pasa? Cuando yo no tengo los optimizadores, a mí se me pueden producir mismatch, que en definitiva se traduce en pérdidas de potencia. ¿Ok? El mismatch van a ser lo que a mí me va a causar que mi generación sea menos de lo que debería ser. ¿Ok? Y esto se puede producir por muchos motivos. Puede ser por hojas, porque de repente cayó una hoja y quedó tapado ahí. Puede ser por sombras, porque yo sé que en determinada hora tengo sombras en mi módulo fotovoltaico. Puede ser por polvo, que también es algo que los módulos no se limpian todas las semanas, ni mucho menos. Se hará un mantenimiento cada un par de meses, dependiendo el lugar y la época del año. Puede haber también caca de palomas, que es algo realmente muy común. Hay un mismatch que es propio del módulo, ¿sí? El módulo genera su propio mismatch, e inclusive podemos tener otros problemas como pueden ser por razones térmicas. ¿Bien? Vemos en este caso, por ejemplo, que hay unos 4, 6, 7 módulos o 7 gráficos, y como podemos ver, acá no tenemos optimizadores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nuestra cadena va a estar compartiendo una corriente, ¿ok? Esto quiere decir que la corriente que esté circulando por todos los módulos va a ser exactamente la misma, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo de repente tengo uno de los módulos sombreados, ¿ok? Eso me va a bajar el punto de operación y me va a hacer que cambie la corriente para todos los módulos, ¿ok? Entonces ese módulo sombreado lo voy a tener con una eficiencia de un 44%, y los otros que podrían estar tranquilamente al 100% voy a tener una pérdida, ¿ok? Y en este caso que me marca un 96%. Esto se debe justamente a que todos los módulos fotovoltaicos que están conectados en la misma cadena tienen la misma corriente, ¿ok? Y lo que varía es la tensión. Entonces, bueno, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Tendríamos en la izquierda el caso digamos, sin ningún tipo de problema, sin optimizadores y con radiación plena. Y a la derecha tenemos un caso en que, por ejemplo, uno de los módulos está sombreado. ¿Bien? Entonces acá tenemos un caso bien fácil, son 10 módulos. Cada uno de los módulos tiene 32,4 volts y 8,7 amperes. Fíjense que la corriente va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, yo tengo una potencia una tensión de 324 y una corriente de 8,7 que atraviesa todo. Y con eso voy a tener esta potencia, ¿no? Que es 2820 watts, ¿ok? Que en definitiva es la potencia del módulo por los 10 módulos que tengo. Ahora, en el caso de la derecha, fíjense, si pueden ver en detalle, nosotros tenemos todos los módulos fotovoltaicos que están trabajando en su punto, querríamos máximo, pero de repente uno de los módulos queda sombreado, me baja la corriente, ¿sí? Me baja la corriente y me baja la tensión. Fíjense cómo cambió este módulo que estaba en 32,4 y 8,7 y pasa a 15,3 y 8,2. Y esa corriente que yo tengo acá me tiene que atravesar a todos los módulos, por lo tanto todos los módulos pasan a tener 8,2 amperes. ¿Bien? Y fíjense que en los que no están sombreados la tensión sube un poquito, ¿no? Porque justamente se desplaza del punto de máxima potencia. ¿Bien? Entonces acá puedo hacer la cuenta que tengo
9 módulos generando 271 watts y un módulo generándome 125 watts, sería esta cuenta de acá, ¿no? 8 por 15, 3, y tengo una pérdida en total de casi 300 watts, ¿ok? Esto es en el caso de no tener optimizadores. Ahora, ¿qué pasa en el caso de optimizadores? En el que yo sí tengo optimizadores. En este caso, cada módulo va a estar rastreando su punto de máxima potencia y va a estar trabajando independientemente. Esto quiere decir que si yo tengo un módulo que está afectado por cualquiera de los motivos que dijimos anteriormente, lo más común es ponerlos donde hay sombras, ¿no? Donde yo sé que tengo módulos que habitualmente están sombreados. Entonces, ese módulo que tiene una baja performance, quizás durante una parte del día o durante todo el día, que también es una posibilidad, no me va a estar afectando al resto de los módulos que sí me están generando el 100%. Bien, en este caso, como pueden ver, sí tenemos los optimizadores conectados. Y acá vemos un gráfico similar al anterior, bien, en el cual vemos los optimizadores, mismo caso, ¿no? En la izquierda todo normal, con radiación plena, y en la derecha donde tenemos un módulo sombreado, bien, con una hoja. Entonces, fíjense que en la izquierda todos los módulos están trabajando en modo bypass, ¿ok? Tenemos misma tensión y misma corriente a la salida, bien, y en definitiva tengo la potencia máxima que es 2820, ¿ok? En este caso, donde ya tenemos una sombra, fíjense que este módulo era el que me bajaba la corriente, ¿sí? Y me bajaba la tensión también. Lo que hacemos es subir la tensión, subir la corriente para que la corriente no se vea afectada y siga siendo la máxima, que era el punto de máxima potencia de todo el string, que era 8,7 amperes, y me baja un poquito la tensión, ¿ok? Entonces, yo me aseguro que todos estos módulos, y me va a afectar principalmente a los 9 que no estaban afectados, van a estar todavía con esa corriente máxima de 8,7 amperes. ¿Ok? Creo que tengo un puntero por acá. No tengo puntero. Bueno. Entonces, perdón, en este caso podemos ver que la potencia que yo estoy generando en este caso con los optimizadores es un poco mayor que la del caso anterior. ¿Bien? ¿A qué vamos? A lo importante. La tensión de salida se vio un poco disminuida, pero la corriente se mantuvo en el máximo. ¿Ok? Entonces todos mis módulos van a estar generando en su punto óptimo. Bueno, otra de las funcionalidades que tenemos es para el diseño de cadenas más largas. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer para esto es chequear la compatibilidad con los módulos fotovoltaicos, ¿no? Los optimizadores que nosotros tenemos ahora son aptos para módulos hasta 450 watts. Entiendo y sé y conozco que hoy en día tenemos módulos de hasta 600 y más watts, pero bueno, esos son módulos pensados más para la parte de utility, para una instalación residencial, que es donde podemos llegar a utilizar optimizadores, módulos de hasta 450 watts, que es algo que se usa. Acá les puse algunos parámetros que son de los módulos Longi, que son los que comercializa Fergia. Bueno, acá me quedó otro, pero en definitiva es este mismo, ¿no? Es el R472HPH de 435 watts, ¿ok? Entonces acá lo que hacemos es verificar que cumpla con la hoja de datos, ¿no? En definitiva, nosotros tenemos los coeficientes de temperatura, con eso hacemos las correcciones de temperatura para ver cuál sería el voltaje que voy a tener a la mínima temperatura. Eso, bueno, ya lo vimos en los webinars anteriores, pero bueno, los invito a que lo repasen, ¿no? Pero en definitiva yo hago una corrección por temperatura y sé cuál va a ser el máximo voltaje que voy a tener a la mínima temperatura, ¿no? Que va a ser obviamente un poco menor que la tensión a circuito abierto, ¿bien? Entonces esto lo hicimos para una ubicación argentina con, por ejemplo, menos 9 grados y yo sé que voy a tener una tensión de 53 volts, ¿ok? Entonces, yo sé que esos 53 volts se encuentran por debajo de la máxima tensión de entrada, que está en el orden de los 80 volts, ¿ok? Y lo mismo con la corriente de cortocircuito. Yo sé que este módulo tiene una corriente de cortocircuito de 11,39 amperes y, bueno, el optimizador soporta módulos con corriente de cortocircuito de hasta 13 amperes, ¿ok? Entonces, en este caso, este módulo lo puedo usar tranquilamente con este optimizador. O este optimizador con este módulo, ¿no? Entonces, la idea es que este optimizador no sea simplemente para cierto tipo de módulos, sino que es compatible con una gran variedad de equipamiento, ¿ok? Entonces, lo vamos a poder usar en módulos tanto de 60 como de 72 celdas. Si bien hoy en día de 60 obviamente que también hay, pero la mayoría son de 72. Y bueno, inclusive en Utility usamos módulos de hasta más, de 110 o 144.
Pero bueno, hasta 60 y 72, que son los módulos hasta 450 watts, funcionan perfectamente. También es apto para todo tipo de instalaciones porque sabemos que hay instalaciones, tanto instalaciones de los módulos de manera vertical y de manera apaisada, o de manera landscape, digamos. Bueno, el largo de los cables, que es de 1,2 metros, nos permite conectarnos a cualquiera de estos tipos de instalaciones, ¿no? Y lo mismo, obviamente, con cualquier tipo de montaje, porque como vamos a ver, se puede montar directamente detrás del propio módulo fotovoltaico. Respecto a los inversores, trabaja actualmente con la gama residencial, la monofásica, que son de 2 a 6 kilowatts L1, y la trifásica de 3 a 10 kilowatts en su versión M1, y también trabajamos con la versión de 12 a 20 kilowatts, ¿okay? Que también son inversores de la gama comercial, pero son un poquito más grandes, un poquito de mayor potencia, perdón. Y también va a ser compatible tanto con nuestra batería Luna 2000 como con nuestra backup box, ¿okay? Por lo tanto, no van a tener ningún tipo de problema. Bien, respecto a lo que es el diseño de cadenas más largas, ¿okay? Nosotros vamos a ver que utilizando optimizadores vamos a poder conectar más módulos en serie, ¿bien? Logrando ratios de DCAC un poco más grandes, ¿okay? Podemos llegar hasta ratios de DCAC de hasta 2, ¿okay? O sea, duplicar con la parte que la potencia continua duplique la potencia alterna. Que esto, bueno, ya lo vimos también en algunos de los otros webinars, pero en definitiva nos permite alcanzar la potencia máxima más rápido, e inclusive si tenemos baterías nos va a permitir aprovechar ese excedente de generación de energía para cargar justamente las baterías. Entonces, bien, ¿cuál sería principalmente la diferencia? La diferencia sería que a la hora de hacer un diseño, para diseñar un string sin optimizadores, nosotros tenemos que hacer una medición en tensión, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Queremos asegurarnos que la tensión de toda esa cadena, es decir, de los N módulos, en este caso marca 19, que la tensión de mis 19 módulos en serie nunca supere la tensión máxima del inversor admitida, que en el caso de estos inversores, que son los M1, es de 1000 volts, ¿ok? Entonces, insisto, también lo hacemos generalmente con las correcciones por temperatura para asegurarnos que, o podemos hacer también una cuenta rápida, ¿no? Si yo hago los 1000 volts de entrada del inversor y lo divido por la tensión a circuito abierto, yo sé que voy a poder poner 19 sin problema. Quizás pueda poner un poquito más haciendo las correcciones por temperatura. Pero bueno, ahora cuando nosotros nos paramos a pensarlo con optimizadores, ya sabemos que cada optimizador trabaja de manera independiente, ¿ok? Cada módulo empieza a trabajar de manera independiente, y esto quiere decir que yo la tensión de salida puedo bajar. Entonces ya puedo decir, no, bueno, yo por más que mi tensión a circuito abierto sea 51,2 volts, como es el caso de este módulo, yo sé que cuando tengo el módulo sin tensión y que no está conectado a la red y nada, voy a tener 0 volts. Entonces esa limitación no la tengo más. Entonces la limitación pasa a ser ahora en potencia, ¿bien? Entonces sabemos que este mismo inversor soporta hasta 10 kilowatts en un string. Entonces hago simplemente la cuenta, 10 kilowatts dividido 330 watts, que era el de este módulo, y me va directamente, me da que puedo conectar hasta 30 módulos sin problema. Entonces, fíjense, pasamos de 19 módulos a 30 módulos, que, bueno, es un aumento sustancial, ¿no? Y esto realmente nos va a permitir, como decíamos, lograr relaciones DCAC más altas, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, en este caso pasamos de una DCAC de 1,25 a 1,75, y también nos va a permitir justamente jugar un poco con el diseño, porque yo puedo decir, bueno, hago una cadena un poquito más larga o la otra un poco más corta porque justo tengo la orientación de mis paneles así, o no voy a tener que tirar un cable hasta el otro techo porque me faltaban un par de módulos. Bueno, nos da justamente esa posibilidad de flexibilizar el diseño, ¿ok? Acá tenemos, bueno, un ejemplo de lo que será la operación en una cadena un poco más larga. Entonces tenemos un ejemplo con módulos de 430 watts, sin optimizadores, que podemos conectar hasta 14, y acá tenemos el ejemplo con optimizadores, que podemos conectar hasta 16. Y fíjense justamente que en este caso, que sería el caso, digamos, donde no hay ningún tipo de sombra, está todo operando a máxima tensión, a máxima potencia. Fíjense que la tensión de salida disminuye un poco, la corriente aumenta un poco, y sin embargo yo me aseguro que nunca voy a estar superando la tensión máxima de entrada. Bueno, esto creo que lo hicimos para un inversor monofásico, que la tensión máxima es de 600 volts, ¿ok?
¿ok? Entonces, justamente por bajar un poquito esa tensión, estoy logrando aumentar la cantidad de módulos que puedo poner en mi string. Y bueno, lo que va a pasar cuando yo tenga algún sombreado o lo que sea es igual a lo que veíamos antes. Me va justamente a bajar la tensión, a aumentar la corriente para asegurarme que yo sigo teniendo esos 12 amperes en este caso en toda mi cadena, ¿ok? Y bueno, justamente las diferencias en potencia las tienen acá anotadas. En el primer caso, con 14 módulos podemos llegar hasta 6 kilowatts y en este caso con 16 módulos podemos llegar hasta 6.800, hasta 6,8, 6,9 kilowatts casi, ¿bien? Y ante un módulo sombreado, nuestra pérdida de generación realmente no es tan grande, ¿ok? Bueno, ¿y esto qué nos ayuda? Nos va a ayudar sobre todo a lo que es la disminución de costos, ¿bien? Porque, como decíamos, quizás vos podés decir, bueno, yo tenía en mi diseño original sin optimizadores, tenía 2 strings, ¿bien? Y ahora con optimizadores, por justamente cómo fue cambiando justamente el diseño, ¿bien? Paso a tener solamente un string. Voy a comprar la luz, les pido un segundo, porque está quedando oscuro. Bueno, no cambió sustancialmente, pero mejoró un poquito. Entonces, en ese caso que pasamos de tener 2 strings a tener solamente uno, puedo reducir mucho el cable, ¿bien? Porque sabemos que el cable que hay que tirar del inversor a los módulos fotovoltaicos a veces no están instalados uno al lado del otro, porque tengo los módulos en el techo y el inversor lo tengo abajo, o en el garage, en el patio, donde sea, y el cable puede ser sustancial, ¿no? Entonces, en primer lugar, como decíamos, la disminución de cable. Y en segundo lugar, el diseño flexible, porque habíamos dicho esto de que no va a ser necesario de que todos los strings tengan, por ejemplo, la misma orientación. Entonces pueden ver, en este caso, que hay acá un techo, en la parte superior hay un techo a 2 aguas, y están todos en el mismo string, y en el... perdón, en este caso es sin optimizadores, y tiró un cable hasta este lado, y bueno, esto va a ser algo que va a ser totalmente ineficiente, ¿ok? Porque voy a tener 2 strings con 18 módulos cada uno, que bueno, con este techo a 2 aguas va a ser, no va a ser buena la generación. Y en este caso decimos, bueno, yo puedo jugar un poco, entonces hago un string que va a ser el que esté en blanco con 24 módulos y un string lo hago únicamente con 12, ¿bien? Entonces puedo tener esa tranquilidad de que puedo ir cambiando mi diseño a medida que yo quiero. Vamos a ver ahora un poquito el tema de lo que es la instalación, la verificación y, bueno, y esta ventaja que veíamos de la operación segura. La instalación es realmente muy, muy sencilla, como decíamos. Ahora les voy a mostrar un video que es un poco más didáctico que yo, ¿sí? En definitiva, lo que hay que chequear siempre es hacer la conexión de los optimizadores, asegurarnos que cuando estoy conectando la salida del la salida del módulo fotovoltaico a la entrada del optimizador, ¿ok? Salida del módulo fotovoltaico a la entrada del optimizador, y la salida del optimizador va a ser la con la cual yo voy a estar haciendo la cadena, ¿bien? Y obviamente siempre respetando la polaridad, ¿no? Positivo, digamos, la conexión entre el módulo y el optimizador, positivo con positivo y negativo con negativo, y la conexión entre los optimizadores para hacer la cadena es una conexión en serie, ¿ok? Así que positivo con negativo y demás, hasta a la entrada del inversor. Uno de los chequeos más importantes que hacemos siempre es el tema de la impedancia, porque nosotros sabemos que en una conexión que está hecha de manera correcta, vamos a saber que la impedancia del optimizador tiene que estar en el orden de 1 kilo ohm, entre 0,9 y 1,1 kilo ohm, ¿bien? Y si yo tengo 6 optimizadores, voy a tener 6 kilo ohm, y si tengo 10, voy a tener 10 kilo ohm, ¿okay? Eso es una buena primera medición, ¿ok? Antes de hacer la conexión, verifico que mi impedancia de los optimizadores es correcta, ¿ok? Si yo tengo algo mal, si conecté el optimizador a la salida o si me quedó algo abierto, si hice algo mal, la tensión se me va a ir arriba de los 100 kilo ohm, ¿ok? Así que es una verificación que nos va a servir para hacerlo. Y lo otro que podemos también verificar es que en el caso de que los módulos ya están instalados, ¿bien? Si yo mido la tensión en mi string, insisto, generado a través de la salida de los optimizadores, mi tensión va a ser 0 volt, ¿ok? Si yo mido la tensión en un string sin optimizadores, mi tensión va a ser la tensión a circuito abierto, ¿bien? Así que será los 6 o 10 módulos por la tensión a circuito abierto, o más o menos estará por ahí.
Acá les dejo para que descarguen la guía rápida, ¿sí? Esta guía rápida que, bueno, ahí pueden escanear el código, pero voy a compartir el escritorio porque les quiero mostrar dos cosas. Abrir el navegador. Les quiero mostrar dos cosas. En primer lugar, a ver si está viendo bien. Sí, se estaba viendo bien. En primer lugar, esta es la guía rápida, ¿sí? Que es la que les puse ahí el código QR para que descarguen, ¿sí? Esta guía rápida les va a decir cómo es el optimizador, obviamente, digamos, las medidas, dónde está la entrada, dónde está la salida, cómo hacer la instalación. Acá van a ver que tienen el código QR, que esto es algo muy importante, que van a tener que guardarlo. Ya vamos a ver en detalle por qué. Cómo hacer la instalación en el marco, ¿sí? Utilizando un buloncito, es realmente muy sencillo. Inclusive te indica qué tipo de bulón utilizar, qué torque darle y demás. Si no lo voy a instalar en el módulo y lo voy a instalar en otro lado, también me explica cómo hacerlo. Acá nos hace esta medición que decíamos previamente, verificar la resistencia que esté más o menos en el orden de 1 kilo ohm y la tensión que esté en 0 volt. Y bueno, justamente nos dice qué pasa si hicimos algunas conexiones cerradas, ¿ok? Entonces, este manual está realmente muy, muy bueno y lo pueden descargar de internet, ¿ok? Y acá está la parte de commissioning, que bueno, eso lo dejo para el final. Y lo otro que les quería mostrar es este videito, que es el video de instalación. Este video lo van a poder encontrar en internet, en YouTube, ¿ok? Acá pueden ver, es un video que dura más o menos unos 5 minutos, no lo vamos a reproducir todo, obviamente, pero sí quería mostrarles, en definitiva, que acá van a explicarles cómo hacer la instalación. Acá está cuando hacemos la instalación en el propio marco del equipo, que se puede poner de los dos lados sin ningún tipo de problema. Ahí está el código QR que, como decíamos, retirábamos. Voy a esconder esto. Acá tenemos el layout que, insisto, va a quedar para un poco más adelante cómo lo hacemos. Ahí cómo torqueamos, cómo hacemos la conexión, las mediciones, que acá están en el orden de 0,93, o sea, 930 ohms. Y cómo hacer las conexiones. Bueno, esto en definitiva se los dejo porque está realmente muy, muy bueno este video. Acá lo que decíamos de las polaridades, ¿sí? Hacer la conexión de las polaridades correctamente. O sea, respetando el paralelo para lo que es salida del módulo y entrada del optimizador y la conexión serie de los optimizadores. Y bueno, insisto, se los dejo por acá para que ustedes lo vean en detalle. Bien, y ahora voy a volver a la presentación. Bien, acá volvemos a la presentación. Les dejo entonces ahí para que descarguen esa guía rápida, que es realmente muy útil. Igual también la buscan como optimizador Huawei guía rápida y va a aparecer. Y lo mismo con el video de instalación, que lo van a poder encontrar en YouTube sin ningún tipo de problema. Algo muy, muy importante es el tema del apagado rápido, ¿sí? El apagado rápido no es un invento de Huawei, sino que hay una norma, ¿ok? Para lo que son instalaciones en techos es algo que se pide, ¿sí? Es algo que se exige, más que nada para lo que es justamente la operación y mantenimiento, ¿ok? Porque en definitiva vos vas a tener tus técnicos haciendo la operación o el mantenimiento o alguna falla o lo que sea, y vos querés asegurarte justamente que si tenés gente trabajando arriba, esté trabajando segura y bueno, que esté justamente sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, esta norma, que es la norma NEC de 2017, la 690.12, establece que la tensión que debe haber entre los conductores o entre cada uno de los conductores y tierra tiene que ser 30 volts por fuera del arreglo fotovoltaico y un máximo de 80 volts dentro del arreglo fotovoltaico, ¿ok? Entonces, ¿y en qué casos? Nos dice, en caso de que la alimentación AC se haya ido, de repente hay un apagón, en ese caso tengo que asegurar este apagado rápido. En el caso de que el inversor se haya apagado, por el motivo que sea, o en el caso de que haya alguna protección que haya actuado, ¿no? El inversor sabemos que tiene sus protecciones, si actúa alguna determinada, tiene que asegurarme que la salida va a ser 0 volt. ¿Okay? En todos estos casos, el inversor tiene que asegurar, perdón, los optimizadores aseguran que van a tener esta tensión en el orden de 0 volt, cumpliendo con la norma en NEC 690. Bueno, ahora pasamos un poco quizás a lo que es el comisionamiento, en definitiva el emparejamiento de los optimizadores con el inversor. Esto es algo que, como decíamos, vamos a utilizar la comunicación en bus. La comunicación en bus es una comunicación por PLC, es una tecnología llamada Power Line Communication, que en definitiva es transmitir la información por las propias líneas de potencia, por los propios cables de continuo, en este caso de
del string. ¿Okay? Esto quiere decir que yo no voy a necesitar un cableado para tener este monitoreo a nivel módulo de que tanto hablamos, de saber qué está pasando en cada módulo en todo momento. No voy a tener que tirar un cable extra, ¿okay? Sino que directamente voy a contar con esa información a través de la comunicación en base, sin necesidad de un cableado extra. ¿Bien? Esto lo hacemos a través de un chip propio de Huawei, que lo que nos va a asegurar es que el emparejamiento, digamos, nos va a ayudar a hacer el emparejamiento justamente entre el inversor y el optimizador. ¿Okay? Entonces, utilizar canales convencionales, ¿sí? para la comunicación, como podría ser un cable 485, esto es algo que no es muy recomendado porque, para empezar, es una comunicación que es poco eficiente, porque utiliza una modulación FSK. La modulación FSK, cuando uno de los optimizadores, que yo, insisto, voy a tener, no sé, 10 módulos, por lo tanto 10 optimizadores, la comunicación FSK, cuando un módulo esté hablando con el inversor, ocupa todo el ancho de banda. ¿Okay? Entonces pierdo justamente la posibilidad de comunicar otro inversor. ¿Okay? Sumado a esto, es un tipo de modulación que es muy sensible a lo que son interferencias y atenuaciones y demás. Nosotros tenemos un sistema propio, ¿okay? Que va a utilizar una modulación que no es propia, que es la OFDM, que es la de frecuencia ortogonal, ¿bien? Que es una comunicación mucho más eficiente, porque en este caso hay varios canales, ¿ok? Entonces, si uno de los módulos está comunicando con el inversor, ¿ok? No va a estar ocupando todo el ancho de banda, sino simplemente uno de los canales. Y puedo comunicar varios módulos a la vez. ¿Okay? Esto también nos va a permitir una solución mucho más adaptativa y mucho más robusta a lo que serían interferencias y bueno, una comunicación mucho más confiable, ¿no? Respecto a lo que es el reconocimiento de los inversores, es algo realmente muy sencillo. Cuando hacemos el comisionamiento, desde la aplicación SAN 2000, nos va directamente a detectar que tiene optimizadores conectados, ¿ok? Y con eso vamos a poder hacer justamente la puesta en marcha de nuestra instalación, decir cuántos optimizadores tenemos, dónde los tenemos, el layout que vamos a mostrar y demás, ¿ok? Y esto se puede hacer tanto desde la aplicación de Fusion Solar como desde Fusion Solar Web. Tienen esas dos opciones, que bueno, no son excluyentes, se pueden hacer las dos a la vez, ¿no? Y por último, respecto a esto que decíamos del monitoreo a nivel módulo, esto es algo que nos va a dar una ventaja muy grande, porque vamos a tener en todo momento la información en tiempo real de qué es lo que está pasando en cada uno de los módulos. Y esto va a ser no solamente de lo que está pasando, sino también voy a tener información histórica. ¿Okay? Entonces voy a tener cuánto es la energía, cuánto es la potencia, la tensión, la corriente, obviamente. También vamos a tener información de dispositivo, como por ejemplo el número de serie, que eso también nos va a servir para hacer el layout. El firmware, vamos a poder hacer también actualizaciones de firmware. Y vamos a tener información de fallas. Esto es algo muy importante, porque en este caso, si yo tengo una falla en uno de los módulos, sé específicamente en qué módulo está y puedo ir a analizarlo. ¿Okay? Entonces, me ayuda mucho a lo que es la operación y mantenimiento, porque además que en el caso de tener una falla, a mí se me aísla solamente ese módulo, no me afecta todo el string. Supongamos que yo tengo un string con 10 módulos, ¿ok? De repente tengo un arco eléctrico en uno por el tema que sea, por una mala conexión, o el módulo fallado, lo que sea. Lo que hace el sistema es sacar de servicio únicamente ese módulo y el resto, mis otros 9 módulos, van a estar generando sin problema. ¿Okay? Además me va a generar una alarma y voy a poder ir a atender justamente ese módulo, cambiarlo, reemplazarlo y listo. Y en un rato tengo la instalación funcionando nuevamente. Y bueno, también decíamos que tenemos esta información histórica y bueno, también voy a poder hacer unos gráficos y demás para ver el histórico de generación. Respecto, bueno, lo que decíamos de la desconexión de alarmas, que bueno, me adelanté un poco, que en definitiva, si hay una alarma, que en este caso pone un arco eléctrico, acá se ve el layout, que nos está marcando que hay uno de los módulos, bueno, yo lo veo medio chiquito, pero se está viendo que hay uno de los módulos que está con una alarma que está en rojo, pero el resto de los módulos sigue funcionando perfectamente. Entonces puedo ir y atender ese módulo. Respecto al layout, que esto es algo que hablamos mucho y que es una ventaja realmente muy grande, tenemos la posibilidad de no solamente tener ese monitoreo, sino de saber en todo momento, digamos, de saber cuál es la ubicación física del módulo. No solamente decir el módulo 4 del string 1 está en falla, sino tener un mapita que te diga, este es el módulo tal, anda a verlo.
Entonces hay 5 pasos que les voy a mostrar el videito, que es un poco más amigable que yo hablando. En definitiva, lo que hago es instalar todos los módulos, instalar todos los optimizadores como están ahí. Habíamos visto que en los optimizadores tenemos unos stickers, ¿sí? Tanto en la parte de atrás como adelante. Retiramos uno de esos y lo ponemos en una plantilla, ¿sí? Que esa plantilla, viene con la guía rápida, pero se puede descargar de internet, obviamente. Es algo realmente muy sencillo. Entonces, pongo todos los códigos QR directamente, los pongo directamente en esta plantilla y después lo que hago es, estoy adelantando, tomar una foto de eso, ¿bien? Esa foto me va a reconocer automáticamente los códigos QR y en la aplicación Fusion Solar voy a la parte de mi instalación, pongo para agregar el layout y en definitiva, me dice que reconoció los 12, que era en este caso, y en definitiva ya me está diciendo ahí cuál es la ubicación de mis 12 módulos, ¿ok? Bueno, esto es un arreglo muy fácil, son 3x4, es realmente muy sencillo, pero en definitiva puedo tener una instalación un poco más desordenada si se quiere, no es necesidad de que sea un arreglo matricial como eso. Le doy subir y ya queda directamente cargado en mi instalación. Y en este caso, cuando voy al monitoreo, van a ver que puedo ver ahí directamente el estado de mis módulos en mi layout y ver el detalle de cada uno en particular. Bien. Bueno, vuelvo a la presentación y ya estamos terminando. Por último, quería mostrarles directamente cómo se ve una instalación justamente en Fusion Solar. Esta es una instalación de un cliente que, corre el nombre por un tema de privacidad, obviamente, pero quería poner justamente porque está realmente muy buena, porque tiene absolutamente todo. Fíjense que tiene los módulos fotovoltaicos, los optimizadores que les voy a mostrar ahora, tiene un inversor, tiene batería, tiene las cargas, tiene el Smart Power Sensor para medir energía y está conectado a la red. Es realmente súper completo. Entonces, en este caso, fíjense que tiene una determinada cantidad una determinada cantidad de optimizadores, que no les voy a contar, pero son muchísimos, y puedo ver en detalle de cada uno. Esto es cuando te paras directamente sobre uno de esos y te dice el número de serie, te dice el nombre, te dice cuál es la energía, cuál es la potencia, la tensión y demás. ¿Okay? Entonces, esta es la gran ventaja que tenemos del monitoreo a nivel móvil. Bueno, eso es todo por mi parte respecto a lo que eran los optimizadores, ¿ok? Espero que les haya servido y voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas para ir respondiendo lo que van preguntando, ¿ok? Marcelo pregunta si vamos a ver la presentación. La presentación sí se va a enviar, ¿ok? No hay ningún problema. Acá nos pregunta Eduardo si necesito optimizadores en todos los módulos de la cadena o solo en aquellos que pueden estar afectados por sombras o cambios de orientación. La verdad que está muy buena tu pregunta, Eduardo, y te agradezco porque se me pasó. No es necesario poner optimizadores en todos los módulos. Yo puedo solamente decir si tengo una cadena de 15 módulos, 20 módulos, y yo sé que hay 5 que los tengo con orientación distinta o sombreados habitualmente, puedo ponerlos únicamente sobre estos módulos, ¿ok? Así que la respuesta es no necesitas en toda la cadena. Si hay un mínimo, si mal no recuerdo son 4, ¿ok? Hay un mínimo de optimizadores que tenés que poner, no es que puedes poner uno solo. No recuerdo exactamente si eran 4 o 6, pero en definitiva podés poner no en todos, ¿ok? Marcelo, ¿no hay 6 paneles en vez de 6 inversores? Sí, no sé a qué parte te referís, pero seguramente me habré equivocado, ¿ok? Juan Pablo, ¿sirven para cerrar strings sin peligro de choque eléctrico porque no tendremos tensiones cuando estén apagados aunque sea de día? Sí, correcto, es justamente esta ventaja. Vos te asegurás que en todo momento la tensión de salida, la tensión de tu string va a ser 0, ¿ok? Entonces puedes tranquilamente abrirlos y cerrarlos sin ningún tipo de riesgo eléctrico. Juan Pablo, supongo que estos optimizadores son para instalar sí o sí con inversores Huawei, ¿verdad? ¿O es posible utilizarlos con otros inversores? La verdad no sabría decirte, no, desconozco. A ver, el modo de funcionamiento es realmente muy sencillo, como te digo, es simplemente un conversor de SDC, pero la verdad es que si lo instalás con otro módulo, perderías, por ejemplo, este monitoreo a nivel módulo, ¿ok? Si no instalás otro inversor, perdón, otra marca. Entonces, una de las grandes funcionalidades que tenés, que es justamente el monitoreo del estado de operación, las alarmas a nivel módulo, lo perderías. Así que me parece que no tiene mucho sentido.
Bueno, Juan Pablo también nos pregunta si se recomienda instalar estos optimizadores al string o strings que estén comprometidos con algún sombreado imposible de salvar. Claro, es justamente la idea, ¿ok? Es justamente la idea de que vos sabés que si tenés ciertos optimizadores que están comprometidos o que pasa mucho, ¿no? Cuando se hacen los análisis. Yo sé que de determinada época del año hay un edificio que me hace sombra y bueno, me conviene usar los optimizadores en estos módulos. Justamente es para salvar eso y que ese sombreado no te afecte la producción de todo el string, porque en definitiva, si tu sombreado es en 2, 3, 4, 5 módulos, vos no querés que eso te afecte a todos tus módulos. Entonces, haciendo esto, colocándolo solamente esto, te asegurás que va a ser únicamente en esos módulos que se lo colocaste. ¿Bien? Nicolás nos pregunta en qué porcentaje se incrementa el costo de la instalación usando optimizadores. La verdad que los optimizadores tienen su costo, pero digamos, es recomendable justamente por todas las ventajas que fuimos viendo en el día de hoy, ¿no? La verdad que los costos, eso lo deberían ver directamente con la gente de Fergía, así que después a Santiago le pido si pasa el contacto para que se contacte con ellos directamente con la gente de ventas y obviamente pedir algún presupuesto. ¿Okay? Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que la presentación haya sido de vuestro agrado. Y bueno, gracias Santi, a vos y a toda la gente de Fergía por la invitación y bueno, obviamente que a su disposición para lo que necesiten. Excelente, Franco, muchísimas gracias. Ahí para agregar a la última pregunta, el costo de los optimizadores es de aproximadamente, hoy es de $68. Con lo cual, si no tiene un impacto demasiado alto en lo que es el costo total de la instalación, ¿no? Y menos aún si va a estar instalado en aquellos paneles cuales son sujetos de sombras parciales. Así que bueno, es un poco la respuesta a esa última pregunta. Habiendo dicho esto, nada, nuevamente muchas gracias, Franco. Próximamente vamos a estar comunicando tanto el próximo webinar como el próximo curso que estamos, ahora que se está por terminar ya el de bombeo solar, estamos planificando el próximo curso que vamos a estar dando en noviembre. Va a ser un curso asincrónico de aproximadamente 10 horas de duración entre videos y ejercicios y demás. Y bueno, a través de los distintos canales vamos a estar avisándoles cuando las fechas y toda la info necesaria. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Hasta la